estudiaremos desde el versículo 8 al versículo 11. Libro de Oseas, capítulo 7, verso 8 al 11. Doy lectura en el nombre de Cristo. Amén. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria. Amén. Oremos a nuestro Dios. Amado Dios, le damos las gracias por permitirnos reunirnos en este día del Señor. Y te suplicamos que su palabra pueda correr y ser glorificada. Y pueda ser, Señor, prosperada para aquello que tú la has enviado. Dependo, oh Padre, totalmente de tu Espíritu Santo. Pues si no fuera por el Espíritu Santo, Señor, ¿cómo hemos de recibir, Señor, esta iluminación para comprender las Sagradas Escrituras? Te ruego, oh Padre amado, que abras nuestro entendimiento para comprender las Sagradas Escrituras y así ser edificados por medio de ellas. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, en quien somos aceptos por gracia. Amén y amén. Amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Como la mayoría de los que están constantemente con nosotros, se han dado cuenta que hemos estado estudiando últimamente el libro de Oseas, versículo a versículo. Y a lo largo también hemos estado estudiando los profetas menores del Antiguo Testamento también, versículo a versículo. Haciendo un recordatorio de lo que hemos visto, que también lo hacemos cada día del Señor, también para aquellos que por primera vez pueden encontrarse con esta predicación expositiva acerca de Oseas. Debemos entender en primer lugar que la predicación de Oseas se ubicará precisamente en aquel reino del norte. En ese momento el reino de Israel estaba dividido. También debemos comprender que Oseas, su nombre significa salvación. Y dentro de tanto juicio que vemos en este libro, también podemos contemplar la gracia de nuestro amado Dios. Los primeros 3 capítulos nos muestra el libro de Oseas de cómo el profeta debe experimentar en su propia vida su predicación. Pues su predicación en su mayoría se trata de anunciar a aquella infiel Israel, infiel al pacto, su pecado. Era acusarla de haber quebrantado este pacto con su Dios y haberse ido tras sus amantes. En los primeros 3 capítulos vemos cómo Dios le pide a Oseas que se case con una mujer que más tarde le sería infiel, con una mujer que más tarde se iría tras otros hombres, pero que el mismo Señor le mandaría a Oseas a pagar un gran precio por ella, para poder rescatarla de donde ella había terminado. Luego que pasamos los primeros 3 capítulos del libro de Oseas, donde vamos encontrando la vivencia del profeta, desde el capítulo 4 en adelante, ya no se centra en la vida del profeta, sino en la infidelidad del pueblo de Dios. Porque este pueblo
estaba bajo el pacto mosaico. Y como lo venimos contemplando a través del estudio de los pactos, parte de este pacto es condicional, porque si ellos no cumplían, ellos serían maldecidos. Pero a la vez podemos también ver en este pacto cómo la gracia de Dios es mostrada y cómo a través del pacto mosaico también podemos ver más allá y ver cómo se refleja el pacto de gracia también. También hemos ido contemplando en este reclamo que el Señor hace en contra de este pueblo que había sido infiel con su Dios. Le pudo decir: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No era que este pueblo no tuviese el conocimiento. Dios le había dado la ley por medio de Moisés. Ellos habían recibido la revelación especial de parte de Dios. Ellos no eran cualquier pueblo, ellos eran el pueblo del pacto. Pero este pueblo se había alejado del Señor. Por lo tanto, se dice acerca de ellos: el pueblo fue destruido porque ¿qué le faltó? Conocimiento. Y no hablamos del conocimiento solamente externo, sino de una relación íntima con Dios. Dios quería tener una relación de pacto con ellos, pero ellos fueron infieles. Por lo tanto, fueron destruidos porque le faltó conocimiento, le faltó tener esa intimidad con Dios por medio del pacto. Y luego le dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré ¿de qué cosa? Del sacerdocio. El pueblo de Israel había sido levantado también para ser un reino de sacerdotes, donde a través de ese pueblo debía mostrarse cómo Dios trata con aquellos que son salvos por gracia. Pero este pueblo, al ser infiel al pacto, ya no podía ser un representante. Ya no podía mostrarle a otros acerca de Dios si ellos mismos no estaban cumpliendo con el pacto. Por lo cual este pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, por cuanto no quisieron tener esa intimidad con Dios. Dios los echó del sacerdocio. Y luego termina y dice: por cuanto se olvidaron de mi ley, yo también me voy a olvidar de tus hijos. Es decir, las consecuencias de haber sido infiel al pacto, tal como lo es en un matrimonio, también es afectada la descendencia. La descendencia de este pueblo se vería gravemente afectada por quebrantar el pacto con su Dios. Luego de eso, avanzando a través de los capítulos que hemos ido viendo, una y otra vez se muestra cómo ellos invalidaban los mandamientos del Señor, cómo ellos despreciaban la bendita palabra de Dios que le había sido revelada. Y no solamente era el pecado del pueblo, el cual era denunciado, sino también su liderazgo. Porque cuando hay malos líderes, cuando hay malas personas que están sirviendo como pastores o también, ¿cierto?, como diáconos, si ellos no cumplen con los requisitos bíblicos, ¿qué vamos a esperar de la grey de Dios? Porque también se pudo decir en el libro de Oseas: así como es el pueblo, así como es el sacerdote del pueblo. No podemos esperar una gran moralidad dentro de una congregación si los líderes están fallando. Y estos líderes, tanto los reyes como los príncipes, como los sacerdotes, como los profetas, estaban volcados hacia el pecado y avalaban lo que el pueblo hacía. Por ejemplo, vimos cómo los sacerdotes, como sabían que a través, si el pueblo entre más pecaba, más animales llegaban a ellos para los sacrificios, a ellos les gustaba que el pueblo pecara, porque así sus ganancias se iban incrementando, como ellos tenían que quedarse, según la ley, con parte también de esa carne. Vemos también a través de este libro de Oseas cómo ellos pierden bendiciones por permanecer en esa infidelidad,
¿Y qué es lo que quiere el Señor producir en ellos? Cuando ellos eran infieles al pacto, ¿qué mandaba el Señor? Juicio. Pero ¿con qué propósito Dios mandaba un juicio temporal sobre ellos? Para que ellos volvieran en arrepentimiento y fe, para que ellos se volvieran de sus malos caminos y en su dolor y aflicción pudiesen correr al Dios del pacto. Pero el pueblo de ninguna manera quería volverse. Una y otra vez pecaba, pecaba y pecaba. Tal así que como Adán, ellos habían transgredido el pacto. Así como Adán pudo transgredir como nuestra cabeza federal el pacto, así también ellos empezaron a transgredir el pacto, prevaricando en contra de Dios, yendo en contra de lo que Dios había acordado con ellos. Por último, vimos la vez pasada, en el capítulo 7, desde el versículo 1 al versículo 7, cómo Dios tiene la intención de curar a Israel. Y vimos que esta palabra curar es la palabra Rafa. Y esta palabra Rafa, y la vimos en el libro de los Salmos, no era solamente una sanidad física, es lo que menos apunta, sino una sanidad espiritual. Dios quería reformar sus corazones. Dios quería restaurar sus vidas. Pero mientras Él quería hacer esto, tenía la intención de hacerlo, Israel no se acercaba al arrepentimiento. Israel y Efraín, propiamente tal, ¿cierto? Se descubre su iniquidad, que en hebreo es abón, lo que quiere mostrarnos que ellos faltaban a la ley de Dios de una manera inmoral, a sabiendas hacían esto. Y en estos versículos siguientes les va mostrando, y recuerde que en la audiencia original ellos entienden la ley de Dios. Ellos saben cuáles son los mandamientos, por lo cual Él les da unos y otros ejemplos que apuntan al pacto, que apuntan a la ley de Dios, que apuntan a lo que ellos han transgredido una y otra vez, trayendo juicios sobre sus príncipes, trayendo juicios también sobre sus reyes, los cuales conspiraban unos contra otros. Lo vimos en la historia de Israel y nos hemos dado cuenta cómo el reino del norte por muy poco tiempo tenía sus reyes. Fueron pocos como Jeroboam II, Jeroboam I, los que duraron un poco más de tiempo. Los demás duraban meses, algunos duraban años. Hubo un recambio muy grande porque el pecado era demasiado. No olvidemos que cuando se estableció el reino del norte, Jeroboam I estableció también la idolatría. En lo que se conocía como Betel, casa de Dios, la transformaron en un culto idolátrico, colocando becerros para la adoración, y así el pueblo no fuera a Jerusalén a adorar. Es así como este pueblo se había comportado, y es en ese contexto que entramos al versículo 8. No olvidemos que los profetas hablan en un lenguaje poético y tienden con ilustraciones mostrarle a las personas que han sido infieles con Dios. Y una de estas ilustraciones es la que dice el profeta. Recuerde que una de las tribus más grandes dentro del reino del norte es Efraín. Por eso dice Efraín, apuntando al reino del norte. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Es como una torta no volteada. No sé si alguno de ustedes alguna vez, porque a mí me gusta hacer pan, una de las cosas, quizás no cocino, no hago muchas cosas, pero me gusta hacer pan. Y si hay algo que me he dado cuenta, si uno hace pan y solamente se cose por un lado y por el otro no, ese pan queda inservible. Ese pan no sirve para nada, porque ya perdió esa cocción, si lo podemos decir. Quedó crudo por ese lado. Es para botarlo. Entonces, lo que aquí está apuntando Oseas es que este pueblo estaba quebrantando nuevamente la ley de Dios. Recuerde que el Señor a ellos le había advertido que en Éxodo 34:15 no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses.
porque ofrecerán sacrificios, porque te invitarán a comer de sus sacrificios. Es decir, debemos hacer alianza con gente que no sirve a Dios. Si hay algo, si le pudiéramos poner un nombre a estos versos que estudiaremos, es la falta de discernimiento en el pueblo. Si hay algo que provoca estas alianzas con la gente que no sirve al Señor, si hay algo que provoca, es que nos empezamos a corromper. Nuestro discernimiento empieza a decaer y empezamos a normalizar las costumbres de aquellos que no sirven a Dios. Este pueblo había sido infiel. Este pueblo se había mezclado con los demás pueblos. Tal así que si usted ve en las Escrituras, en Oseas capítulo 9, versículo 3, les declara de esta manera: no quedarán en la tierra de Jehová, sino que volverá Efraín a Egipto y a Asiria, donde comerán vianda inmunda. ¿Qué está diciendo aquí el profeta? ¿A dónde ellos recurrían? En vez de pedir ayuda al Señor, en vez de esos momentos difíciles que estaban pasando, recurrir al Señor, ellos recurrían a Egipto y a Siria. Si usted lee el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas, se va a dar cuenta de una cosa. ¿Quiénes fueron los que lo invadieron? ¿Sino los mismos asirios? ¿A quién usó Dios para castigar a este pueblo, sino los mismos asirios, los mismos que ellos pidieron ayuda? Y esta comunión que querían tener ellos con las demás naciones produjo una falta de discernimiento que les llevó a adoptar costumbres que van en contra de la ley de Dios. ¿Cómo esto puede aplicar a nuestras vidas? ¿Qué alianza dentro de nuestra vida estamos haciendo que pueda estar influenciándonos en contra de la verdad de Dios? ¿Qué comunión con alguien, con alguna persona, quizás en el trabajo, quizás en nuestra familia, quizás en esas amistades que no sirven a Dios, cuáles de ellas nos están afectando en nuestra vida espiritual y están haciendo normalizar el pecado? Un ejemplo práctico de esto: ¿cuántos de estas personas que no sirven a Dios y no tienen temor de Dios vienen hacia usted con un chiste doble sentido? Anda mucha maldad, güey. Andan todas estas cosas. Entonces muchas veces vienen con chiste doble sentido. ¿Y qué hace la persona que se quiere corromper? Lo adopta, se ríe, coloca una sonrisa media nerviosa para luego empezar a normalizar eso en su vida. La alianza con la gente que no sirve al Señor, muchas veces, si no se actúa con discernimiento, empezamos a normalizar el pecado, poniéndonos en contra del mismo Dios. Cuidémonos con quién nos estamos asociando. No sea que nos arrastren a ser infieles contra Dios. Porque este pueblo se había vuelto como una torta que por un lado estaba cocida, como un pan que estaba cocido por un lado y estaba cruda por el otro. A Dios no le gustan las mezcolanzas. O somos de Dios o no somos de Dios. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene Jesucristo con Belial? Ninguna. Son preguntas retóricas que inmediatamente traen una respuesta a nuestra mente. No hay comunión entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer en aquella promesa primera de Génesis 3:15, porque ambas están en enemistad. Tarde o temprano, por ahí puede abrirse una puerta de la cual podamos ser despedazados. No estoy diciendo que vamos a perder nuestra salvación si hemos sido salvos. Estoy diciendo que puede traer consecuencias graves a nuestra vida espiritual. ¿De qué sirve adorar a Dios? En lo externo. Si en lo interno nos hemos mezclado con falsa adoración. Si hay algo que la predicación reformada se
caracteriza es por vivir para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, para reconocer que Él es el valor más importante para nuestras vidas. Cada decisión que tomamos en nuestras vidas es para la gloria de Dios. Y si tenemos amistades que nos están corrompiendo, ¿eso agrada a Dios? ¿Eso glorifica a Dios? Sin lugar a dudas, si nos está afectando en nuestra vida espiritual, puede traer graves consecuencias. Lo peor de todo esto es que las alianzas con aquellos que no son del pueblo de Dios nos hace distorsionar la verdadera adoración, creando así una falta de discernimiento. ¿Y qué es el discernimiento? Sino la facultad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Si hay algo que Ezequiel 22:26 dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. El pueblo del pacto, al mezclarse con las demás, al tener alianzas muy estrechas con la gente que no sirve a Dios, llegaron a un punto de no hacer diferencia entre lo que agrada a Dios y entre lo que no agrada a Dios. Porque nuevamente le digo, si no tenemos un discernimiento, empezaremos a normalizar el pecado, empezaremos a normalizar lo que no corresponde. ¿Por qué cristianos están dispuestos a votar, aún incluso a favor del aborto muchas veces? Y algo que pareciera ser tan contradictorio, porque empiezan a normalizar el pecado, porque están siendo arrastrados por el error de los inicuos, porque muchos de ellos son como nubes sin agua, de allá para acá llevados por todo viento de doctrina, llevados no por la palabra de Dios, sino por las estrategias de los hombres. Si hay algo que debe caracterizar nuestro cristianismo en nuestra vida práctica, es tener un claro discernimiento entre lo que agrada a Dios y entre lo que no le agrada. De nada nos sirve llenarnos la cabeza de catecismos, de teología sistemática, de confesiones, si en nuestra vida práctica no lo llevamos a cabo. Porque solamente seremos fariseos que se pueden sentar sobre la cátedra de Moisés, pero ni con un dedo pueden mover algo de ella. De nada nos sirve tener apariencia de piedad si nuestros hechos niegan la eficacia de ella. Vamos al verso 9. Oseas 7, ahora el verso 9. Mire cómo empieza esta falta de discernimiento. Mantenga su Biblia en el libro de Oseas 7 para que vayamos analizando cada uno de estos versos que estudiaremos hoy. Dice el verso 9: devoraron extraños su fuerza. ¿Y qué pasó? Y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. ¿Qué hace el profeta? Recuerden que el profeta ocupa paralelismos. La idea primaria está completamente relacionada con la idea secundaria e intenta darle cierto un entendimiento más claro. Y dentro de esto, apuntando a su falta de discernimiento, dice: devoraron extraños su fuerza. Es decir, al hacer estas alianzas que no convienen, su discernimiento empezó a bajar, a bajar, a bajar, hasta tal punto que se empezó a debilitar tanto que así, como algo que pareciera ser tan evidente cuando salen canas, y me he visto muchas veces en el espejo y ya me están empezando a salir por aquí, y uno se da cuenta al tiro. Entonces, ¿qué quiere mostrar aquí el profeta? Con algo tan evidente, si las canas cualquiera las puede saber que son, que están saliendo. Pero este pueblo no lo sabía. Es así, a veces estas amistades parecen ser, como podemos decir en buen chileno, buena onda, podemos divertirnos con estas personas, pero ¿qué está trayendo a nuestra vida espiritual? Estas amistades nos pueden estar debilitando, estas juntas nos pueden estar haciendo bajar nuestra moralidad, nos pueden estar haciendo normalizar cosas que a Dios no le agradan. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo. Cuando analizamos la palabra de Dios,
nos damos cuenta muchas veces que hay tantos ejemplos de esto. Y no podemos decir que a los cristianos no les puede suceder esto. ¿Sí? A los que han sido salvos les puede suceder esto. Si se dejan estar, ¿sí? Si empiezan a normalizar estas cosas, ¿sí? ¿No es así cuando hacemos malas asociaciones? No nos damos ni cuenta cuando el pecado ha producido en nosotros una debilidad. ¿Qué compañerismo está mermando tu espiritualidad? ¿Qué compañías te están haciendo normalizar el pecado? No olvides lo que 1 Corintios 15:33 dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No debemos olvidar que las malas compañías de alguna manera pueden afectarnos, tal como le aconteció a este reino del norte, que no se estaba dando cuenta cuando ya estaba siendo debilitado. Pensemos en el libro de los Jueces, capítulo 16, Sansón, un hombre del cual el Espíritu Santo venía para poder libertar a Israel, un hombre que tiene apariencia de ser fuerte, una fuerza dada por Dios. Pero en una escena lo vemos acostado en las piernas de Dalila, después que le ha declarado cuál era su debilidad. ¿Qué nos hace muchas veces estar tan confiados sobre el pecado? ¿Qué nos hace muchas veces estar tan confiados de que nada nos acontecerá? Porque Sansón nunca creyó que le pasaría algo. Jugó con la tentación. Si hay algo que oramos en el Padre Nuestro es: no nos metas en tentación. Dios es el único que puede librarnos de ella. Pero si nosotros vamos allá, estamos en grave peligro. Estamos en grave peligro. Entrar en la tentación es ya estar en el peligro mismo. ¿Sabe cuándo se dio cuenta Sansón? Cuando despertó y dijo: esta vez saldré como las otras veces. No es que acompañé a un compañero, no sé, a hacer tal cosa y no, si esto va a ser como las otras veces, si no va a pasar nada, si voy y hago esto. No me va a pasar nada. Sansón también dijo lo mismo. Esta vez voy a salir como las otras veces. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Y sabe lo que le hacen a Sansón? En esta mala asociación que él hizo, le sacan sus ojos y luego lo colocan a moler en un molino, un trabajo que acostumbraban a hacer las mujeres, para que todos aquellos se reuniesen a burlarse de él y a tenerlo como un payaso. ¿No sucede eso muchas veces con personas? Si este era un cristiano, mira dónde está ahora. Oye, ¿no te acordáis que tú antes hacías esto? ¿No te acordáis que tú antes estabas en la iglesia y hacías estas cosas? El mundo transforma muchas veces estas caídas en una alegría. Por eso los escarnecedores son aquellos que se burlan de Dios. Por eso debemos estar atentos a lo que estamos haciendo en nuestras vidas, amados. Ya que el Evangelio es blasfemado, es insultado por nuestra causa, por nuestras malas conductas. El Evangelio está siendo insultado. Está siendo insultado en los trabajos. Está siendo insultado en los vecinos. Está siendo insultado en las familias por nuestra mala conducta. No ganamos absolutamente nada si aquí nos mostramos como personas que aparentan piedad. Dios nos conoce. Dios está siempre presente con nosotros. Como podían decir los reformadores, vivimos corandeo, vivimos delante de la mirada de Dios, donde quiera que nos encontremos. Los pentecostales tienen algo, dicen: voy a ir a la iglesia a sentir la presencia de Dios. Ellos creen que la presencia de Dios está en la iglesia solamente.
pero no saben que vivimos ante la presencia de Dios. Vivimos ante su mirada. Si bien no podemos decir que Sansón perdió su salvación de ninguna manera, sí trajo consecuencias a su vida. Estas malas asociaciones pueden traer consecuencias a nuestras vidas. En alguien que ha sido salvo no va a perder su salvación. Pero como dijo el apóstol Pablo, pero va a ser salvo así como por fuego. ¿Quién quiere de alguna manera llegar al reino de los cielos? Todo magullado, todo rasmillado. ¿Quién quiere llegar todo herido, pasando la mano? Por tomar malas decisiones y por asociarnos con gente que no sirve a Dios. Volvamos a la lectura. Oseas 7:9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún las canas le han cubierto y él no lo supo. Verso 10, está la respuesta. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Los profetas le denunciaban, no se junten, no hagan asociaciones con Egipto, no hagan asociaciones, no se asocien, no hagan alianza con Asiria, no hagan alianza con este tipo de naciones, porque ellos les van a traer sus costumbres, porque ellos los van a influenciar de tal manera que ustedes van a empezar a adoptar este tipo de cosas a sus vidas. Pero ellos, si hay algo que les ganó fue la soberbia. ¿Y no es así acaso cuando se nos disciplina? Cuando se nos disciplina, ¿acaso el corazón orgulloso y soberbio no quiere siempre presentar una respuesta ante lo que se hizo? Cuando somos disciplinados, ¿acaso no tendemos en nuestra pecaminosidad a justificarnos a nosotros mismos? ¿Justificar el pecado? ¿Justificar lo que hemos hecho? Eso es soberbia y orgullo. Estamos en grave peligro cuando la soberbia y el orgullo empiezan a gobernar nuestros corazones. Porque la soberbia de Israel iba a ser testigo. Iba a ser testigo en contra de su mala conducta, en contra de ellos mismos. Porque si hay algo que hace la soberbia, es no permitirnos volver a Dios. ¿Qué soberbio puede arrepentirse? ¿Qué soberbio está dispuesto a humillarse bajo la mano poderosa de Dios? ¿Qué soberbio está dispuesto a declarar sin autojustificarse cuando es confrontado con su pecado? Que Dios nos permita mortificar el orgullo. Y Él lo permite. Pero somos nosotros los que queremos aferrarnos a Él. Cristo lo ha crucificado en la cruz. Él ha vencido. Y el apóstol Pablo podía decir, pero ¿cómo se vuelven a esclavizar de aquello que Dios ya nos ha hecho libres? Él ya nos ha hecho libres, amados. Él ya nos ha hecho libres. Pero ¿por qué tendemos a esclavizarnos haciendo estas malas asociaciones? Haciendo estas alianzas con gente que sabemos que nos va a hacer daño, tarde o temprano, por nuestra propia conducta. Muchos dirán en sus mentes, no creo que sea tan así. No, quizás es un poco extremo eso. Y con esto no estoy diciendo que nos apartemos de toda la gente y que no. Nosotros, el Señor nos envió, le dijo en la oración, no nos ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero eso no quiere decir que eso nos da una licencia para jugar con el pecado, para entregarnos a la tentación. Cuidado con bajarle el perfil a la situación. Utiliza el discernimiento que Dios te ha dado, si has sido salvo, por medio del Espíritu Santo, para examinar detenidamente con quién te estás relacionando. No sea que tu soberbia muestre que en realidad tú has sido salvo.
Si la soberbia permanece sin arrepentimiento, debemos cuestionarnos y decirnos, verdaderamente no he sido salvo. Porque si la soberbia permanece sin arrepentimiento, es porque nunca hemos sido salvos. Es porque nunca hemos sido renovados. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. A pesar de todo esto, el soberbio tiene una particularidad. No busca al Señor. No busca al Señor. Sigamos en la lectura ahora el verso 11, Oseas 7:11. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Asiria. Aquí muestra la soberbia. Se le está diciendo, no haga esto, pero de igual manera lo voy a hacer. ¿Por qué él me tiene que venir a decir a mí lo que tengo que hacer? ¿Por qué tengo que dejar que el pastor me discipline? ¿Por qué tengo que dejar que dentro de la congregación se nos discipline? No. Y muchos se niegan. Si nos negamos a la disciplina, eso quiere decir que no hemos sido salvos. La Escritura dice que de aquella disciplina todos somos participantes. Cada uno de los hijos de Dios es participante de la disciplina. Y no debemos desmayar cuando estamos siendo disciplinados por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que le recibe por Él. Y uno dice, no, pero no estoy siendo disciplinado, estoy haciendo y deshaciendo, igual estoy yendo a la iglesia, igual estoy cantando, estoy orando, estoy leyendo la Escritura, estoy participando quizás de los discipulados, pero estoy haciendo y deshaciendo igual. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. No olvidemos eso, amados, en el Señor. ¿Y cómo era Efraín? Era como una paloma. Aquí en este pueblo donde he crecido, me he dado cuenta de una cosa, que cuando uno empieza a tener un rifle, lo primero que va a matar es palomas. ¿Y por qué va a matar palomas? Porque son tan descuidadas que usted las puede matar fácilmente. En cambio, los otros pajaritos son un poco más astutos. Pero las palomas, muchas veces, son despreocupadas. La falta de discernimiento nos hace bajar el perfil a las cosas. Nos hace vivir conformes con lo que estamos haciendo. Y a mí nadie me viene a decir nada. Pero Israel era como una paloma incauta. Era como una paloma que no actuaba con cautela. Como las palomas que no actúan con cautela. Que se exponen hasta los límites en los cuales no tienen que exponerse. Uno debe trazar siempre límites. Siempre deben haber límites en nuestra vida. Porque si traspasamos los límites, estamos en la tentación. Si traspasamos los límites, estaremos entrando en la tentación. Cristo fue tentado, pero Él no cayó en la tentación. Muchos de nosotros vamos a ser tentados, pero solo la palabra de Dios, escrita en nuestros corazones, solo la palabra de Dios que ha sido puesta en este nuevo corazón, podrá sacarnos de ahí. Esta paloma sin entendimiento, esta paloma con falta de discernimiento, esta paloma que actúa con tanta soberbia y orgullo, que es capaz de exponerse tan confiada y despreocupada a la tentación, no dice otra cosa que su fin está cerca. No dice otra cosa que su juicio se aproxima. Algunos de ustedes han escuchado a Jonathan Edwards en aquella exposición de pecadores en las manos de un Dios airado. Muchas veces aquellos se exponen tanto y piensan que nada les va a pasar, pero en un momento son despedazados.
por el juicio de Dios. No esperemos, amados, esos azotes. No esperemos la dura mano de Dios sobre nosotros para recién tomar el peso de la situación. No esperemos, si aún no hemos sido salvos, que jugar con Dios es algo que nos va a dejar sin que nos pase nada. Algo va a venir, porque con Dios no se juega. El Señor lo dice en el libro de los Hebreos, capítulo 10. Horrenda cosa es caer en las manos de Dios viviente. Mientras muchos le tienen miedo al diablo, le tienen miedo al demonio, le tienen miedo, no sé, a la delincuencia que está pasando, temamos a Dios, porque no hay nada más horrendo que caer en las manos de Dios vivo. No pretendamos, como nuestro hermano decía en el devocional, presentarnos con hipocresía, porque la hipocresía lo único que hace es llevarnos a pasos agigantados al juicio eterno de Dios. Efraín no actúa con cautela. Su falta de discernimiento lo ha hecho vulnerable. Los hace fáciles de ser engañados. ¿Estamos siendo fáciles de ser engañados? Que nuestro orgullo no nos haga vulnerables. Que nuestro orgullo y nuestra soberbia no nos haga fácil de ser atrapados por esta red llamada pecado. Israel se hizo tan fácil de atrapar que ellos más tarde pudieron experimentar en su propia vida lo que era el juicio de Dios. Porque cuando los asirios llegaron, ellos ya nunca más se pudieron volver a levantar, porque se empezaron a mezclar. Tal así que hoy día, ¿cómo se le llama a esas tribus de Israel? Se llama las 10 tribus perdidas. Porque ya se mezclaron tanto. ¿Se acuerdan los tiempos de Jesús? Los samaritanos y los judíos no se juntan, porque los samaritanos ya eran como lo peor, porque ellos ya habían quebrantado tanto el pacto que ya no había cómo poder volver. No esperemos que llegue eso a nuestras vidas. En conclusión, debemos hacernos esta pregunta. Lo quiero dejar con esta pregunta. ¿Qué mala asociación traerá en nuestra vida una falta de discernimiento? ¿Con quién nos estamos juntando que pueda hacernos que empecemos a normalizar el pecado? Siguiente pregunta. ¿Hemos mortificado el orgullo y la soberbia? Pensemos en lo vulnerable que somos por la falta de discernimiento. Nos hacemos muy fáciles de ser atrapados y atraídos al engaño del diablo. Le ruego y le suplico que oremos a nuestro Dios. Amado Dios, te damos gracias porque por medio de las Sagradas Escrituras a cada uno de nosotros nos has exhortado, nos has llamado al arrepentimiento, oh Dios. Podemos decir como el salmista: tú me has examinado y me has conocido. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú sabes, Señor amado. Como David, queremos decir: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. Señor, que el justo me reprenda será un bálsamo para mí. Oh Señor, si estamos escondiendo el pecado como Acán, queremos reconocer, como dijo tu siervo: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Oh, pero cuando declaramos nuestros pecados delante de ti, cuando confesamos
nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. No queremos que la severa y dura disciplina de Dios, de la cual todos somos participantes, sea tan dura, Señor, por nuestra porfía y orgullo. No podemos decir nosotros somos los más humildes, no. Siempre hay algo de orgullo en nuestros corazones. Siempre hay algo de soberbia e hipocresía en nosotros. No permitas que seamos como palomas incautas, tan fáciles de atrapar para ser destruidas. Dios Padre, permítanos que no solo en este momento, sino a través de la semana podamos seguir meditando, Señor, en este libro de Oseas. Padre amado, te ruego que guardes a nuestros hermanos que tendrán que volver a sus hogares. Guárdales, Señor, en su viaje. Guárdales, oh Dios mío, para que lleguen sin novedad. Te ruego, Señor, que tu gracia, tu paz y tu bendición pueda ser sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que tengan una muy buena semana, amados en el Señor. Gracias y paz.